sus preguntas. Perfecto, te hacemos para preguntar. Bueno, en principio, ¿tenés algún recuerdo de lo que fue la primera transmisión televisiva con el discurso de Vaperón? Digamos, y de no ser así... Yo entré en televisión en Sí. el año 60. O sea, lo anterior no lo viví. Perfecto. Aparte era muy chico. Y como espectador, digo, de televisión, ¿cuál fue tu primer recuerdo? Mi primer recuerdo fue, yo vivía en el barrio de Constitución, no tengo vergüenza de decirlo, en un conventillo, donde mi viejo trabajaba en fabricaciones militares, era un tipo que se levantaba todos los días a las 4 de la mañana, un hombre que sufrió mucho en la vida, y no tengo vergüenza de decir que vivíamos en un conventillo. Lo primero que hago cuando entro en televisión, ahorrar en un año y comprar este departamento para ellos. Y después quedó así, para mí, ¿viste? Para mi familia. Y el televisor que había en el barrio lo tenía un amigo mío y de todos, donde el padre era una persona de mucho dinero, había comprado el primer televisor y todos los chicos íbamos a ver Cisco Kid y Patrulla de Camino. La madre a veces ponía carita allí, ¿viste? Porque éramos como 10, 15, invadíamos el departamento. Pero y así fue la primera transmisión que vi en televisión. Pero bueno. Y bueno, un poquito esto del primer contacto que tuviste con los medios desde lo profesional. Me dijiste arrancaste en la década del 60. ¿Televisión? Sí, en televisión. Porque, o sea, el comienzo de mi carrera fue como actor y modelo. Y vi que no... era un poco difícil, ¿viste? A veces trabajabas y cuando trabajabas te ponías muy contento, pero por ahí pasaban 2 meses y después venía una matufia de esas que no podías comprar nada. Después me hice director de fotonovelas, donde ahí gané muy buen dinero. Hice 3 fotonovelas muy importantes, muy grandes, de muchas fotos. Había invertido mucha plata. Se la doy a un tipo, a la persona que siempre las metía en Brasil, y esa persona me estafó. Y yo tenía que pagar. Tenía una moto, vendí la moto y pagué a los actores que habían participado. No la cantidad de dinero que había prometido, pero pude repartir, ¿viste? Y limpié mi buen nombre. Después seguí trabajando como actor nuevamente en televisión. Y como actor miraba la parte de atrás, casi nunca miraba a los compañeros, me gustaba mucho. Y empecé a estudiar en un instituto que hace años se cerró. Fue el primer instituto de televisión que hubo en Argentina. ESABA se llamaba, Escuela Superior de Arte de Buenos Aires. La carrera de 4 años, estaba muy entusiasmado, la hice en 3. Y al año me propuse trabajar y tuve la gran suerte en mi carrera que siempre los trabajos que hice en todo eran trabajos que a mí me gustaban. O sea, tuve la suerte prácticamente de elegir los trabajos que hacía. Y entré por la puerta grande como productor ejecutivo. Antiguamente en la televisión los productores ejecutivos eran independientes, no había producción, era director y asistente. Después había coordinadora de producción, donde el director o el asistente le pedía algo, ¿viste? Si ellos tenían que conseguirlo. Porque muchas veces, mientras nosotros trabajábamos, no podíamos salir a la calle para determinadas cosas. Antes lo hacíamos corazón, por ahí había que conseguir un mueble, íbamos a una mueblería, a un vecino o a un amigo que tenía más o menos lo que queríamos y lo pedíamos prestado. Alquilado, cuando teníamos un peso lo podíamos alquilar, si no, no. Ya todo se hacía de corazón, ¿viste? Bueno, y entré a hacer, tenía 3 programas como productor ejecutivo, que era un programa para la mujer con Lidia Durán, el Club de la Familia se llamaba, donde había premios
la gente de televisión, viste, en ese entonces, donde había alguna cosita para agarronear y enseguida me hice amigo de todo, viste, porque siempre regalaba, lo que sobraba lo regalaba. Después con el negro peruano Martinelli y después Morán en la noche. Me quedo sin trabajo porque levantan el ciclo, los 3 ciclos juntos levantan, me quedé sin el trabajo y estaba en una pared muy triste, ¿viste? Porque yo veía la posibilidad ya de sacar a mi viejo del conventillo. Y ya sin trabajo, todas las expectativas, ¿viste? Se venían abajo. Y viene el jefe de cámara, que lo manda uno de los cameraman, Segal Mayer, que falleció este muchacho. Y me dice, Roca, ¿por qué está tan triste? Me quedé sin trabajo, señor. ¿Y le gustaría trabajar? ¿Cuándo empiezo? Me dice, ahora. Mire, le traje el balde, tiene agua, tiene el trapo, vaya a limpiar los cables del estudio 3. Y ahí empecé nuevamente. Igual que en la radio, en los comienzos de la televisión se la pensó como un medio para culturizar a la sociedad. ¿Crees que esta intención estuvo presente? Yo creo que al principio la televisión fue más que nada como entretenimiento, como una caja de sorpresa que vos veías una persona y algo que se movía detrás de la pantalla. Después vieron las posibilidades que se podía hacer en televisión. Que podía ser cultura, podía ser arte, podía ser deportes, pero eso fue con el tiempo, ¿viste? Antes el negocio era eso, ver una persona que se movía y vos veías un pedazo de vidrio que se movía la persona y te hablaba. Y vos decías, la pucha. Entonces cualquier cosa valía. Decías de estos primeros trabajos que nos estuviste comentando recién, ¿cuál es el que recordás quizás con más cariño? Hay muchos. Hay muchos. O sea, todo lo que hice lo hice con mucho amor, desde el más chiquito al más grande. Puedo enumerar importantes, sí, pero cariños y con amor los hice todos. Te puedo decir La Mala con Libertad Marque, La Señora Ordóñez, Extraños y Amantes, Fórmula 1, fútbol, el Requetepillos. Requetepillos tengo una experiencia muy linda, que era un programa que el libro lo hacía María Elena Wolf, y lo había traído la que digo que era mi socia. Llegó al canal, me agarra de acá, María Niña, le digo, tenés que seguir con este trabajo. A la tarde hacía yo los juegos y ella hacía un pequeño teleteatro que eran 2 bloques de 8 minutos aproximadamente cada uno sobre la historia argentina, pero con los Requetepillos. Un día ella me dice, vení temprano a la mañana, así te haces el teleteatrito, por favor, que yo tengo que hacer. Yo veo que ella viene con María Elena y se van a Rompón. Yo digo, qué piola que es esto. Hice el capítulo, viene con María Elena. Roca, ¿podemos ver el teleteatrito? Como entre el teleteatro y los juegos que se hacían a la tarde con los niños, más el musical, había como 2 horas. No tengo ningún problema, se lo mostré. Y María Elena dice, bueno, a partir de ahora quiero que lo haga Roca. Estoy muy impresionada con su trabajo. Y eso para mí se me cayeron, ¿viste? Las medias. Y un personaje como ese, que te digo una cosa así. Por eso te digo, no quiero ser ego, te les pido por favor. Si no, le estoy contando lo que fueron cosas así en mi vida. Después me gustaba mucho hacer deportes, pero mi vocación era hacer teleteatro. Me encantaba. Hice una vez un programa especial donde sacaron todos los Martín Fierro, ese programa. Al mejor actor, la mejor actriz, al actor de reparto, la actriz de reparto, mejor libro, la mejor dirección, y ya te digo, y después un montón de cosas de trabajo que ya te digo, desde el más chiquito al más grande,
fueron muy importantes en mi vida. ¿Participaste de la televisión antes de la creación del videotape? Digamos, de ser así, ¿cuáles fueron las ventajas del videotape en la televisión? No, ya estaba, cuando yo entré en televisión, ya estaba el videotape. Y la ventaja era que te sacabas un poco los nervios de lo que era en vivo. Un programa en vivo, la adrenalina, viste, es como terrible. Te pone nervioso, pero tenés que superar eso, viste. Cuando tenés miedo, en todos los órdenes de la vida, muy difícil que des un paso más para adelante. Siempre te vas a quedar, ni para adelante ni para atrás, siempre te vas a quedar en la línea recta. Y tenía sus ventajas, que estaba más tranquilo, cualquier cosa que pasaba podías repetir, pero para repetir una escena tenías que ir a la gerencia de operaciones, solicitar permiso, porque había dos máquinas en ese entonces de videotape, una para reproducir y otra para grabar, y las cabezas de tape eran muy caras. Entonces vos, por ejemplo, tenías que hacer un teleteatro y tenías que poner, si tenías que hacer ediciones, la cantidad de ediciones estimadas que ibas a hacer. Un suponer decía 5, y tenías que explicar la razón por la cual ibas a hacer las 5 ediciones. Y después se evaluaba operaciones, si te daba las 5, 3, 2 o ninguna. O sea, era una forma de hacer en vivo. ¿Listo? ¿Qué importancia tenía el rating en esos años? De mi parte, nunca viví el rating. Nunca me importó. Mi forma de pensar, tanto cuando era cameraman, como asistente, como director, yo tengo que tener el mismo respeto hacia una persona como por 1 millón. Si se veía, me ponía muy contento. Si no se veía, mi trabajo tenía que ser, viste, lo más. Ahora, si no tenés rating en este momento, y el programa dura 2 días y medio, ¿viste? Y por ahí había, qué sé yo, en vez de tener los 12 puntos, que es el promedio más o menos para mantener un programa, tenías 8 y te lo levantan. Y fíjate qué respetuoso que son, que 8 puntos son 800.000 personas que estaban mirando. O sea, sos un responsable ante esas 800.000 personas. ¿Qué diferencia encontrás entre las ficciones de antes y las actuales? Pues ya te digo. Hay actores jóvenes que son muy, pero muy buenos. Y hay otros actores que son tiradores de letras, tipos con memoria, que dicen: en mi época, el actor era actor. Y por ahí había actores, y la gran mayoría no tenían estudios. Pero una vocación y un don que nacés. Vos nacés actor, vos nacés jugador de fútbol, después te formás o te forman, pero nacés. ¿Querés contarnos cómo era un día de trabajo? ¿Cómo se sentía trabajando con el equipo de rodaje? Un día de trabajo, por ejemplo, los grandes teleteatros empezaban a las 8 de la mañana. Te voy a hablar como cameraman. Llegábamos, yo llegaba 2 horas antes, me iba al Navegante, que estaba enfrente del Canal 7, o a Roma Olímpica, desayunaba en casa, desayunaba también ahí, y después iba al estudio, revisaba mi cámara, que estuviera todo en condiciones, y con mucha alegría, mucha satisfacción, como, te digo más, cuando terminaba mi horario o terminábamos el programa, ya me ponía triste porque quería empezar de vuelta inmediatamente. Y no pasaba rápido el otro día, era muy lento, porque tenía mucho amor por el laburo. Me gustaba mucho, 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 mucho. Y la cámara me volvía loco, loco. Era mi novia. Si te dice, por ejemplo, si estuviera mi señora y le preguntás,
Va a decir, el primer amor de Rodolfo es la televisión, después soy yo. ¿Y cuántas horas rodaban? Nuestro horario era el trabajo insalubre antes, eran 6 horas de trabajo. Y a veces teníamos 1 o 2 horas extras, muy difícil, ¿viste? Porque había un presupuesto que el canal no se podía exceder. Y los trabajos había que terminarlos en 6 horas, sí o sí. A veces, ¿viste? Faltaba algún compañero o otro, lo tenías que cubrir, entonces ahí teníamos horas extras, pero no se podían evitar esas horas extras. ¿Cómo fue tu experiencia trabajando con Libertad Lamarque? Primero mucha emoción, porque si hubo un artista internacional en Argentina fue Libertad Lamarque. Internacional en serio, junto con Lolita Torres. Internacional. Y después yo era asistente de dirección. Yo he hecho trabajo, ya te digo, como asistente de dirección y como director. Pero atrás mío había una empresa americana, Bayán Gualmestre, que era había sido el que había traído el dueño de Canal 13, y Macri, que era dueños de los estudios junto con Gualmestre. Y había mucha plata, pero había que cuidar el dinero. El primer día de grabación, no completé el primer capítulo. Y yo dije, acá me voy, renuncio. Le dije al productor general, que era Gardelín, dije, acá renuncio, me voy, no sirvo para esto como director. Lo que pasa es que había sido un capítulo muy complicado, donde había fiestas, más de 50 extras, y perdón la palabra, un despelote de esos. Al otro día lo terminé y entré un poquito en confianza. Y después, ¿viste? Era sacrificado. Yo salía de casa a las 8 de la mañana, aunque tenía el coche, ¿viste? Pero lo había dejado. Tomaba un colectivo hasta Retiro, de Retiro el tren, de ese tren otro colectivo hasta llegar a Sonofil, lo que habían sido los estudios de Sonofil. Y después editaba, porque grababa por decorado, y terminaba a las 12 de la noche, 1 de la mañana. Ahí después de las 10 de la noche me pasaban los colectivos por los asaltos. Y tenía suerte que había uno de los editores que vivía cerca de acá. Y me acercaba. Y si no era con el coche de él, con un remis que pagaba la empresa. Hasta que un día dije, basta, voy a morirme. Y empecé a grabar los capítulos, ¿viste? Por orden cronológico del libro. Y salió. Pero estaba como orgulloso. Muy orgulloso. Me sentía, ¿viste? Como Gardel. En ese momento, viste, era indescriptible la emoción cuando firmé el contrato y no sé qué firma habré hecho porque me temblaba la mano, viste. Aparte, mirá, te digo, eran épocas que la inflación era peor que ahora. Y yo firmé un contrato por determinada cantidad que en ese año yo creo que fue el director que gané más plata. Los directores, por ejemplo, del canal me reputeaban, porque decían, sos un hijo, bueno, todas las cosas que me decían, ¿viste? Y todos los meses era el 10% de aumento. Quedaron tan contentos que me dieron el 120 así, de toque. No obstante, otro 10% más. El contrato mío había sido por 9 meses, por 9 meses, y me pagaron el año completo. Después me contrataron para hacer otra cosa, en la cual yo tenía el Globo Fontanás, un director de Canal 7, hacía un teleteatro, y yo tenía que adaptar ese teleteatro en media hora, 1 hora y 1 hora y media para distintos países, inclusive para la Argentina. Y hacer los exteriores. Tuvieron que reducir porque era muy costoso, y a mí me habían hecho un contrato esa misma gente por 10 meses, y al 4.º mes, viste, no podían hacerlo. Entonces fui a la productora, le llevé el contrato, le digo, si yo no trabajo, no puedo aceptar el dinero.
Y él rompió el contrato y terminó. Y a partir de ahí empezó, lluvia de trabajo me llegaba. Me pueden decir tonto, pero yo estaba muy tranquilo. Nombranos algunos programas, a tu parecer, que consideres los más importantes, quizás del periodo en el que estuviste en la televisión. Y sí, muchos. Las grandes novelas, Teatro Universal, Teatro Argentino, Teatro Popular de Teresa Blasco. Llegó un profesor con Medina Castro, que me cuenta, ahí debuté como actor yo siendo asistente de dirección, dirigía Los Exteriores. Era un programa que duraba 5 minutos por día, 6, se tocaba un tema y sobre ese tema se hacían las presentaciones de Medina Castro en el piso, que hacía los decorados, yo todo simulado, ¿viste? Una vez hacía un bar, otra vez un tren, una estación de ferrocarril, distintos decorados que los diseñaba yo. O sea, el director me daba Eduardo Cana, uno de los primeros, eso sí fue uno de los primeros directores. Y a Tobela no lo puedo dejar de nombrar porque fue el que me llevó a Canal 7 a hacer las producciones de esos programas que dije anteriormente. Y fallecieron el mismo día, los dos, con diferencia de 2 horas. Bueno, Rodolfo, la verdad, te agradecemos mucho por el tiempo que te tomaste para nosotros. La verdad es que fue muy... Yo le tengo que agradecer en serio a ustedes. Es muy importante revivir lo que sinceramente amé y lo que sigo amando. Es muy importante conocer caras nuevas, chicos jóvenes que tienen ganas de seguir haciendo cosas lindas y buenas, que seguro que ustedes la van a hacer. Es muy importante que se acuerden de un jubilado, ¿viste? Porque en televisión vivís mientras estás dentro de la televisión.